Entonces, esto que está llegando aquí es lo que se conoce como canal de llamada, y ya aquí el agua se junta para poder desbordar por esta sección del vertedor y escurrir hacia esta zona que es la rápida, ¿sí? Y aquí hay una pequeña disipación de energía y luego ya sale hacia el cauce natural. En general, este tipo de situaciones, lo vamos a ver más adelante, nos ayuda mucho lo de la curvatura para dar longitud de cresta y que podamos desbordar una cantidad de agua o un gasto en general. Esa es la geología del lugar, ahí se parece a lo de la boquilla. Este es el nivel más alto que va a llegar el nivel del agua. Entonces, nosotros tendríamos que revisar de qué nivel de tirante tendríamos que hacer las cargas hidráulicas del vertedor para poder desalojar el agua. Este tipo de situaciones, lo único que implica es que tenemos que hacer los estudios complementarios geológicos para poder dar algún tratamiento a la cimentación o al macizo rocoso o las inyecciones de concreto que se puedan dar ahí en la zona. Esta es parte de una presa. Aquí me interesa que ustedes visualicen que, por ejemplo, esta es la sección de la presa. Esta es parte del embalse. Entonces, cuando el nivel del agua sube, en realidad corre hacia esta zona, ¿sí? Inunda toda esta sección y después se desborda por este vertedor que tienen acá. Y lo interesante de ver esta situación es que la presa en realidad continúa hasta acá. Esta sección es la única sección vertedora y después tenemos todo lo que es un dique de contención y la presa como tal de materiales graduados. Ojo, si se fijan, estas longitudes que tenemos aquí o este desarrollo obedece a configuraciones muy planas topográficamente. Entonces, si ustedes agarran configuraciones planas, se van a tener que enfrentar a tratar de salvar una curva de nivel para poder llegar a otro punto y les van a generar presas muy, muy largas en longitud. Esta es una fotografía muy interesante, es una presa de materiales graduados. Esta línea gris que ven aquí son caminos de acceso que intercomunican poblaciones o algunos poblados, etcétera. Pero más allá de esto, quiero que vean que de este lado tenemos un vertedor como tal, aquí viene la rápida y aquí viene parte de la rápida donde disipa la energía, el flujo del agua, por eso se ve la construcción de concreto prácticamente hasta aquí. Entonces aquí disipa la energía y ya sale más tranquilamente el agua hacia el cauce natural. Adicional a este vertedor, bueno, tenemos un desfogue aquí. No se aprecia Casa de Máquinas, pero Casa de Máquinas está por esta zona. Está dentro de los taludes del terreno, ¿sí? Por eso no la podemos observar. Vamos a ver algunas diapositivas de casas de máquinas que se encuentran construidas dentro de los cerros. Esta configuración, ¿sí? También, digamos, sobre este camino se puede ver aquí una salida de agua, ¿sí? En su momento, esta salida de agua, ¿sí? Obedece a un túnel de desvío que se tuvo que construir para que podamos nosotros, de una sección que tengamos, hacer lo que se llama una taguía. Y entonces esta taguía retiene el agua y hace que el agua se conduzca por esta sección, pase por el túnel y salga por este punto y luego se conduzca otra vez hacia el cauce natural. Ojo, este túnel se construyó y no necesariamente se está utilizando para un desfogue de Casa de Máquinas. En realidad, este túnel que está aquí, después se le construyó la zona del vertedor. Aquí se alcanzan a ver la zona de las compuertas. Y entonces, en esta zona de las compuertas, yo ya puedo controlar el flujo del agua, qué cantidad voy a dejar pasar,
pasa por el túnel de desvío que ya ahorita ya se convierte, ya en funcionamiento de la presa ya se convierte en túnel de desfogue, ¿sí? Y sale por esta sección. Entonces, no se casen con que la presa debe tener un vertedor, o sea, pueden tener dos vertedores, uno de cada lado de la presa, o pueden tener tres vertedores, etcétera. Aquí lo ideal es que si yo tengo un gasto de diseño de 10,000, de 15,000 años de tiempo de retorno, pues tendría que generar obras también muy grandes para poder desalojar esa cantidad de agua. Entonces, por un lado, me conviene ese gasto de diseño dividirlo en partes para que pueda sacar agua por un vertedor o en su momento por emergencia sacarlo por otro vertedor. Eso hace que empecemos a trabajar con estructuras más pequeñas para la obra de excedencias. Como clasificación directa, estaríamos hablando que esta es una presa de materiales graduados, ¿sí? De eje recto, es una presa y que por el hecho de tener compuertas es de almacenamiento y control de avenidas. Habíamos visto anteriormente un plano donde estaba el vertedor en canal lateral. Esta es una fotografía de un vertedor en canal lateral y aquí observen esta parte que está aquí curva, es lo que conocemos como el cimacio. Una vez que se hace recta, ya lo conocemos como la rápida del vertedor. No importa cambio de pendiente, esto que está aquí sigue siendo ya la rápida del vertedor o el canal de salida de la obra de excedencia. Entonces, en este caso, el agua inunda esta zona por el cimacio, ¿sí? Les decía, aquí el agua escurre de esta manera, el agua que viene por acá escurre de esta manera, aquí se hace la turbulencia, la primera turbulencia con la losa de concreto, y después se hace la turbulencia con el agua que tenemos de esta sección, que va empujando ya el flujo a la salida de la obra de excedencias. Este es un vertedor en abanico. Lo que están viendo ustedes en azul, que vendrían siendo estas secciones, se les llama difusores. Estos difusores, si se los planteo en una vista en planta, tendrían una sección cuadrada por arriba y el flujo del agua llega aquí y hace esto. Entonces, cuando el agua trata de bordear el difusor, aquí se genera una especie de cavidad por donde sí existe agua, pero es un agua que está en remolino o en turbulencia, pero que atrapa aire, el aire de la separación del flujo que se está generando por las aristas agudas. Entonces atrapa ese aire y ya lo escurre por la rápida. Más adelante vamos a ver en qué nos ayuda este aire que está atrapado. Esa es una fotografía del vertedor ya con los difusores trabajando. Entonces se puede apreciar ahí las líneas blancas que se presentan, que son por los difusores, llegan a esta piscina donde chocan todas estas líneas de corriente, generando una disipación de velocidad, y luego vuelven a caer por un escalón a una zona donde disipan todavía más la energía y ya sale hacia el cauce natural sin necesidad de estar arrastrando tantos sedimentos. Entonces, es interesante ver que ese tipo de situaciones fueron establecidas para que se presente ese flujo y para que nosotros podamos ir atrapando ese aire que necesitamos. Esta es la fotografía de uno de los vertedores que al tener un cierto flujo, el agua cae de la cubeta deflectora, cae en esta zona, ¿no? Y entonces por velocidad e impacto levanta los sedimentos dejando hueco la parte de abajo del. Esto hace que la losa empiece a trabajar en cantilever y por peso, ¿sí? Se fracture. En teoría no podemos meter, bueno, no es que no podamos meter, pero saldría muy caro meterle acero aquí a este tipo de situaciones. Lo que tenemos que cuidar para no utilizar acero en estas obras
es que no suceda lo que está sucediendo aquí abajo, que el material se vaya desgranando y se vaya arrastrando con el flujo. Entonces, una vez que sucedió esta fractura, que tiene, digamos que en sus secciones más fuertes, 4 centímetros de separación aproximadamente, se puso esta mancha blanca que está aquí, que es una mancha de yeso. Digamos, esa plasta de yeso que se puso ahí en la grieta, se pone principalmente para revisar que la placa que está fracturando no se siga moviendo. Si esta placa que se está fracturando y se sigue moviendo, se sigue abriendo, aquí me va a aparecer la fisura o me va a aparecer la grieta, y eso me indica que esta placa sigue teniendo movimiento. Entonces, de alguna manera, pues hay que hacer las reparaciones mucho más rápidas que si no sale la fisura. O sea, quiere decir que al momento de fisurarse esto y se está moviendo, quiere decir que se está fracturando más profundo esta grieta, que se está yendo más profunda esa grieta. Entonces, las reparaciones tienen que ser más rápidas y con mayor precisión. De ahí que la idea es que cuando salga el agua de la obra de excedencias, también tenga que salir de una manera, digamos, tranquila, para que no arrastre esos materiales y nos provoque problemas futuros en los elementos. Esta es una sección de una presa, sección gravedad. Si yo hago un corte en esta sección, pues voy a ver que esa parte tiene una configuración de este tipo. Sí, ya en la ladera, pues esta configuración empieza a cambiar a esta forma, pero en la parte central tengo lo que es el cimacio, que es esta curvatura. Esta curvatura que está aquí es el cimacio. Esto que se alcanza a ver aquí ya es la rápida del vertedor. Como este vertedor no tiene compuertas, pues en automático la presa es una presa derivadora, o sea, de almacenamiento y derivación. El nivel de agua sube y en automático se desborda. No lo voy a controlar o no lo puedo controlar. Esta presa de sección gravedad tiene eje curvo. Entonces, es parte de las clasificaciones que habíamos estado platicando, ¿no? Una vez que, digamos, hay alguna época de estiaje o que baja mucho el nivel de la presa, vamos a poder ver este tipo de estructuras. Esta es la obra de toma y se alcanza a ver aquí la rejilla muy cerrada para evitar que pasen por esta zona troncos, árboles, plantas, sedimentos muy grandes, etcétera, que pudieran dañar, por ejemplo, los vertedores, pudieran dañar los alaves de las turbinas o pudieran dañar los motores de las turbinas que generan la energía. Entonces, son muy cerradas precisamente para eso. Muchas veces estas rejillas se llegan a tapar y tiene que bajar algún buzo a tratarlas de destapar o a quitarle el material que está aquí obturando la rejilla. Este es un vertedor que se construyó allá por Inglaterra. De alguna manera pueden observar que esta es la lámina de flujo, la que habíamos estado comentando, que ya viene blanca, ya es un flujo que contiene burbujas de aire. Este vertedor está diseñado para un gasto más o menos de tiempo de retorno de 5,000 años. Entonces, cuando funcionó por primera vez, el gasto que estaba pasando por esta zona tenía, digamos, un 20-30% del gasto de diseño, o sea, una lámina también muy pequeña, a lo mejor de unos 30-40 centímetros de espesor. Entonces, pasa la lámina de agua, llega hasta esta curvatura que tenemos aquí, que es el salto de esquí o cubeta deflectora, y luego ya sale y cae hacia el cauce natural. Ya aquí en el cauce natural se conduce a esta zona. Este gasto se estuvo trabajando en este vertedor por aproximadamente 3 a 4 horas, o sea, no tuvo gran trabajo el vertedor, fue una pequeña avenida que llegó y
y que después se decidió que se sacara. Después fue la primera avenida que se sacó por ese vertedor. Después de haber pasado el agua, se encontraron con este tipo de daños. Entonces, más o menos dense una idea que la persona que está aquí parada, pues puede tener unos 80 metros de altura, y la socavación aquí fue de más de 2 metros sobre concreto. ¿Sí? Visualícese que en esta zona se produce una especie como de punta de flecha. Y esa punta de flecha obedece a un mal terminado, en este caso de la junta constructiva que hay en el vertedor. Este efecto se presenta en muchos vertedores y en muchas etapas, pero tiene mucho que ver con la velocidad del flujo, aunque tenga aire. Muchas veces la velocidad del flujo es tan alta y el aire no penetra hasta la capa de concreto, que empieza a generar ahí vacíos, y ese vacío empieza a desgranar el concreto. Este es otro vertedor, también tiene la misma configuración, empieza en algún punto, empieza a desbastar el vertedor, y hablamos de que esto lo hace con una avenida pequeña. Si hubiera sido la avenida de diseño, prácticamente se pierde la obra. En este caso, se puede apreciar bien aquí la punta de flecha que se genera, ¿sí? Y se observa bien lo que es la junta constructiva de esta sección de concreto. Bajo este aspecto, esta junta constructiva aquí, en realidad, tiene una forma de este tipo. Entonces, cuando pasa el flujo del agua por la parte superior y con muy alta, saca el aire de esta zona y lo mete al sistema de flujo, dejando esta parte como un vacío. Entonces, como es un vacío, ¿sí? Y el concreto no tiene capacidad de resistir las tensiones, estas primeras moléculas que se encuentran aquí empiezan a salirse. Estas moléculas, estamos hablando que pueden ser el grano de cemento, pudiera ser una pequeña arena, y conforme va saliendo esa sección y se va desgranando, esta protuberancia se vuelve a ser mayor, y entonces ya se empieza a llevar las capas de concreto con mucho mayor facilidad. Esto aquí en México se presentó, por ejemplo, en la presa Trigomil durante su construcción. Entonces, en la presa Trigomil, prácticamente las losas que se construyeron, que tenían un peso aproximado de 26 toneladas, eran secciones de 2 metros por 2 metros por 2 metros de longitud, pues prácticamente salieron flotando como si fueran tablas de surf sobre el vertedor, y las depositó en la parte baja del mismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en este tipo de aspectos, ¿no? A lo mejor para la construcción, para el albañil que se encuentra aquí haciendo el terminado, etcétera, pues puede ser algo muy simple, algo sin importancia, y sin poner un poco de agua, una lámina que tome la velocidad necesaria, que pueda meter en tensión al material, también lo pone en riesgo. Esto mismo puede suceder, por ejemplo, si yo tengo, en vez de la rápida, esas juntas constructivas, tengo una protuberancia o tengo protuberancias. Entonces, la lámina de agua pasará por la parte superior, y en estas protuberancias, pues va a brincar de un punto a otro, generando el espacio vacío, y de aquí se empezará también a desgranar. Mucho de eso fue lo que sucedió en esta presa, ¿no? Entonces, fueron puntos que no eran propios de la junta constructiva, sino que también aquí pudiera haber una protuberancia. Salta el agua o pinca el agua sobre esa protuberancia, y técnicamente va generando ahí un vacío que va desgranando el vertedor. Es otro vertedor que también ya se había tratado de evitar este tipo de problemas, y le trataron de poner acero. El problema es que el acero sí puede resistir la tensión,
Aquí el detalle es que digamos que la forma en que se desgrana el concreto es partícula por partícula, lo que hace que dejaran prácticamente limpios los aceros que estaban construidos aquí y se desgranara completamente la sección de concreto. Entonces el acero, si lo vemos desde un punto de vista económico, no sirvió de nada que se pusieran todas estas parrillas de acero para contener el concreto. Ya no es un problema de acero, sino más bien es directamente el efecto en el concreto. Este es el vertedor de presa Chicoacén, y lo que me interesa que vean aquí, bueno, al principio es que pues tenemos el agua blanca, entonces no podemos ver hacia la parte inferior de la rápida, o sea, el agua blanca no nos permite ver eso. Esto hace que no podamos ver si existe daño o no daño en el vertedor, sino que tenemos que esperar a que pase la avenida para poder ver los daños. Esto es lo que nosotros vemos como la cubeta deflector. Entonces el flujo sale y cae en esta zona y de alguna manera ya no cae en el pie del vertedor. Entonces esa zona, el choque puede socavar esta zona, pero ya no socava la parte baja. Entonces tenemos una estructura muy segura, no como la que teníamos con la altura del vertedor. Hasta después de que pasen este tipo de avenidas o de flujos, es como nosotros podemos ver si existe daño o no existe daño en el vertedor. Ahora, desde el punto de vista horas de toma o túneles, pues también sucede la misma situación. Si yo no dejo un acabado muy perfecto en las juntas o en las uniones de algunos materiales, pues se van a encontrar con que el agua va a socavar todo el material y aquí con mucho menos posibilidad de poder ver la problemática, ¿no?, de socavación que se está presentando. Este es un vertedor en embudo. Este vertedor en embudo tiene más o menos esta forma y luego cuando llega en la parte inferior hace esto. Entonces, en este caso baja el flujo por esta zona, llega a esta curvatura, choca el vector velocidad, por así decirlo, con esta zona y despega con un ángulo diferente, generando aquí una separación de flujo, que es lo que me causa este tipo de deterioros. En realidad el vertedor de flujo debería bajar tangente a la curvatura y seguir tangente a la parte inferior para que no se presente esa socavación. Pero muchas veces el construir estas secciones curvas, el colar estas secciones curvas, dejarlas completamente lisas, pues también requiere prácticamente un trabajo artístico para que no se pueda encontrar esas protuberancias o encontrar ese tipo de juntas que puedan generar la separación de flujo y generar la presión negativa en esa zona y la pérdida de material. Esta es una fotografía de la presa Malpacet, es una fotografía que se construyó en Francia y que su problemática principal fue geológica. Se desplantó en una falla geológica a 90 metros de profundidad, no fue detectada, los estudios geológicos los mandaron hasta 60, 70 metros de profundidad y no detectaron problemas. Entonces se aseguraron, por así decirlo, que en 60 metros no hubiera fisuras o fracturas del macizo rocoso y se construyó la presa. Cuando se construyó la presa, la carga hidráulica que se generó en la parte superior de la columna de agua, pues generó un peso, ¿sí?, que se repartió en esta sección de suelo y a su vez entre los intersticios y la presión de suelo, etcétera, hicieron que la falla se moviera, ¿sí?, tuviera un desplazamiento y entonces se fracturara parte de la presa y por ahí saliera todo el agua del embalse, desapareciendo el cerro que se encontraba aquí en esta zona, que era una sección más o menos de este tipo, ¿sí?, que fue descascarando todo este cerro y lo fue arrastrando, y que a su vez ya la configuración de agua material se vuelve un lodo que va atrapando las cosas y ya no les permite salir a la superficie, generalmente los va arrastrando o los va introduciendo más profundo por la turbulencia que lleva el agua. De tal manera que este hecho
esta presa, ya no se volvió a construir nunca, no se volvió a reponer esta presa, porque aguas abajo prácticamente ahogó un poblado que tenía más de 1,000 personas. Estas son las nuevas tecnologías que se tienen en la construcción de presas. Es a base de concreto compactado con rodillo y se trabajan como si fueran terracerías. Este tipo de sistemas lo que nos permite es dejar los escalones también de una manera ya directa en el trabajo de la presa, que nos permiten en primera mantener el flujo, ¿sí?, en turbulencia, tomando aire de la superficie libre y rellenando estas cavidades. Con eso lo que estoy logrando es meter aire a presión atmosférica, y entonces si se llega a generar aquí una presión negativa, ese aire compensa esas presiones y ya disminuye las tensiones que se pueda ver en el concreto. Desde el punto de vista del trabajo del vertedor, nosotros podríamos observar aquí, si la rápida fuera lisa, el punto de inicio de aireación, es decir, el cambio entre el agua clara y el agua blanca, andaría por esta zona. Sin embargo, al hacerlo muy rugoso y que exista mucho mayor turbulencia del flujo conforme va cayendo, esta línea de aireación se sube algunos metros, o sube unos metros sobre la que hubiera sido en rápida lisa, y al subirse esos metros, yo ya estoy garantizando que exista más aire dentro de este flujo para que no se presente el deterioro de la rápida. Esta sección es la sección curva del vertedor. Este es el cimacio. Anteriormente habíamos visto que los cimacios pues, eran lisos. Para esta nueva configuración, la curvatura se hizo por medio de pequeños escalones hasta llegar a la pendiente que iba a tener la rápida. ¿Sí? Esta, digamos que fue parte del trabajo que se hizo en este vertedor para que se pudiera hacer eso. Anteriormente, por ejemplo, presas construidas en España tenían el cimacio completamente liso hasta la tangente de la rápida, y luego ya de aquí empezaban a generar ellos los escalones. Entonces, en el análisis que se hizo de esta presa y en la toma de decisión de esto, el generar los escalones en esta zona mejoró todavía el comportamiento del flujo del agua. Mientras nosotros tenemos 5 presas construidas en México con este sistema, pues España ya ronda por las 80 presas con este sistema. Es un sistema muy burdo, aquí se puede observar. Está constituido prácticamente por boleos grandes, es 5 y 10 centímetros. Las capas de construcción de este sistema rondan en los 30 centímetros de espesor, y técnicamente ya el escalón como tal se posiciona en los 60 centímetros con una profundidad de 48 centímetros. No es regla, o sea, puedo tener configuraciones de escalón más grandes y más anchos, o más chicos y más cortos. Aquí nada más es para esta presa, esa fue la configuración adecuada de los escalones. Aquí se observa lo que es la junta constructiva entre capa y capa de concreto. Acuérdense que cuando nosotros utilizamos cemento, generalmente su reacción química también tiene una reacción de calor, expide calor esa reacción que estamos teniendo, y por eso nosotros al construir grandes volúmenes de concreto tenemos que de alguna manera retener la volumetría que se está generando por la expansión del concreto y el calor, y la volumetría que tenemos en las fronteras con el aire, porque son dos gradientes de temperatura completamente diferentes. Cuando se hincha el concreto por temperatura y después se vuelve a contraer por su enfriamiento, es donde salen las grietas. Eso es lo que tenemos que establecer en este tipo de presas, que son de grandes volúmenes de concreto. Para ese efecto, este tipo de presas utilizan un cemento que se llama
cemento de bajo calor de hidratación, que en comparación con un cemento normal tiene una reducción de calor entre un 10 y un 20%. Esa reducción de calor nos permite que nosotros podamos controlar un poquito lo que es la generación del calor interno. Si dibujo, por ejemplo, la sección que se está construyendo y voy haciendo cada una de las tongadas o capas que estamos teniendo en esta zona, es más difícil que esta parte central pueda disipar el calor que esta parte que está en contacto con el aire. Estos gradientes de temperatura son los que nos pueden poner en peligro el hecho de que exista una fisura sobre el concreto y que después por aquí transmine agua y pudiéramos perder la presa. Estos concretos se trabajan como si fueran terraplenes, es decir, tienen un revenimiento cero, no son concretos trabajables como por ejemplo para una trave o para una columna. Ese revenimiento cero hace que nosotros los podamos llevar en camiones de volteo, tirarlos en una sección y después pasa una motoscrepa, reparte la capa de concreto y después un rodillo vibratorio va pasando y lo va compactando. Esas tres acciones nos permiten en principio reducir el tiempo de construcción de las presas, nos permiten ampliar la cantidad de concreto que se pueda trabajar en una zona y nos permiten generar con la compactación una buena hidratación del cemento y también un gran peso que se va a generar aquí. Porque un concreto convencional sin acero ronda en un peso específico de 2.200 o menor. En este caso, esta forma de trabajar el concreto ronda entre los 2.950 o poquito menos, ¿sí?, del peso que está tomando por la compactación. Eso me ayuda desde el punto de vista que si yo estoy construyendo una presa, ¿sí?, si la hago con concreto convencional, ¿sí?, y hago la misma sección, ¿sí?, con concreto compactado con rodillo, puedo reducir los volúmenes de la sección de la presa. Es decir, voy a utilizar menos volumen que si utilizara un concreto normal. A estos concretos también se les adiciona un aditivo que se llama cenizas volantes. Las cenizas volantes son, digamos, el residuo de la ignición que podamos tener entre materiales fósiles o gas, por ejemplo, y se junta por la parte superior de las chimeneas. Ese hollín que se alcanza a ver es el que se recopila y después ya se utiliza como un 10 a 20% de sustitución del cemento en el concreto compactado con rodillo y nos permite todavía bajar un poquito más el gradiente de temperatura. Desde este punto de vista, la configuración química de las cenizas volantes son muy similares al cemento. La ventaja es que de alguna manera ellas ya están calcinadas y el calor que pudieran despedir por la acción química que tengan con el agua es mucho menor que la del cemento normal o del cemento de bajo calor de hidratación. Ese aspecto también de alguna manera nos reduce el gradiente de temperatura y nosotros podemos trabajar con mayor continuidad las capas de concreto que se vayan dando en la construcción de la presa. ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta aquí? No. No, profe. Muy bien. Desde el punto de vista de un concreto convencional, es muy funcional y su trabajabilidad desde la forma de utilizarlo como terracerías da mucha velocidad de desarrollo de obra. Si yo hiciera la presa con un concreto normal y tuviera que esperar a que se disipara el calor, contra un concreto compactado con rodillo, donde también tengo que esperar a que se disipe el calor, es posible que la reducción en tiempos de obra ronde entre el 20 y el 30%. Es decir, que si me
si yo construyo una presa en un año con un concreto normal, si utilizo el concreto compactado con rodillo, estaríamos construyendo la misma presa en 8 meses. Adicionalmente a esto, digamos que en tecnología de este sistema, nosotros estamos aprendiendo todavía muchas cosas. Los japoneses, por ejemplo, ya hacen volumetrías de 2 metros de espesor, lo cual es bastante bueno. Sin embargo, pues, establecer esas tecnologías para las presas mexicanas implicaría pagar patentes, ¿no? Y muchas de esas patentes están muy relacionadas a la volumetría del concreto, es decir, que por cada metro de cúbico de concreto que yo haga con esa patente, pues tendría que pagar los derechos de haberlo utilizado. Entonces no se usa mucho aquí. Todavía nosotros, aun cuando utilizamos boleos grandes o agregados grandes, en Estados Unidos, por ejemplo, este mismo sistema con el mismo tipo de tamaño, de espesor de tongadas y ancho de tongadas, prácticamente lo utilizan con gravilla de media pulgada a 3/4, no utilizan gravilla mucho más grande. Nosotros economizamos en este proceso al meter este tipo de boleos dentro de la configuración del concreto. Y si de todos modos tomamos muestras de esta sección y podemos establecer cómo se comportan, pues es un concreto normal, aunque tengamos esos boleos, no es trabajable para secciones pequeñas, tienen que ser secciones grandes, y la configuración de homogeneidad es igualita que si yo utilizara gravilla de 3/4 o de media. Entonces, hemos ahorrado nosotros desde el punto de vista de construcción de presas también la utilización de esas ventajas para poder reducir un poco más el volumen de costos que se pudiera generar con este tipo de construcciones. Esa es otra muestra de los bordos de prueba que se hacen, donde se sacan los cilindros de concreto para poder revisar qué capacidades tienen, qué peso específico tienen, qué resistencia tienen, etcétera. Esa es otra fotografía donde ya se aprecian un poco más los boleos que se están utilizando para poder construir estas capas de concreto. Anteriormente, cuando utilizábamos concreto normal para poder disipar digamos, la temperatura con una mayor velocidad, es decir, que los gradientes de temperatura no fueran tan altos y que también los pudiéramos enfriar más fácil, se utilizaban serpentines que eran tuberías. Estos serpentines se colocaban aquí, por así decirlo, y se dejaban embebidos en esta sección del concreto y corrían a toda la sección de la presa. Entonces, en ese aspecto, cuando yo estaba construyendo una sección de la presa, pues dejaban aquí embebidos esos serpentines. Estos serpentines circulan agua normal del río a la temperatura que traiga el agua. Lo que hacen al circular con esa temperatura es que en el centro de esa volumetría de concreto, este gradiente de temperatura no se eleve tanto. Y entonces yo puedo estar construyendo con mayor consecutividad las siguientes capas de concreto para darle la altura a la presa. Esta es la presa derivadora Las Blancas ya en una avenida que derivó. Técnicamente aquí se aprecia bien lo que es la separación de lo que es el agua transparente del agua blanca. Si los escalones, lo más seguro es que esta línea bajara algunos metros sobre el vertedor. Eso nos haría que esta sección de agua transparente pudiera llegar a tener separación de flujo, pero también con la turbulencia que se genera con los escalones y al subir la línea de inicio de aireación, estamos logrando que todo este flujo tenga mayor capacidad de introducción de aire, ¿sí? Y de alguna manera se reduzca la presión negativa que se hace en las posibles secciones del vertedor. Si yo vuelvo a la imagen de que es una junta constructiva por donde
pasa el agua rasante y se lleva este oxígeno o este aire, entonces la turbulencia que traigo a aguas arriba de este punto introduce aire a presión atmosférica aquí y ya la presión negativa ya no se presenta. Esto ya fue años después del vertedor. Aparecieron algunas plantas sobre los escalones que obedecían de alguna manera a que quedaban algunas semillitas por ahí del flujo del agua y que fueron introduciéndose dentro de las, digamos, fisuras de uniones entre los escalones. Entonces, es importante visualizar que no siempre vamos a tener este tipo de configuraciones que permitan que las plantas se introduzcan, sino que son algunos detalles de un mal acabado ahí en los escalones. ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta aquí? Mm, No, profe, bueno, y para corregir ese tipo de defectos, profe, que se presentan de la vegetación. Generalmente quitan la vegetación y las raíces y vuelven a reparar con concreto esos detalles que se generaron. ¿Alguna otra duda? Ok, se nos acabó el tiempo. Los veo el próximo lunes. Que tengan bonita noche. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches y buen fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Hijo de...